Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a esta presentación de los presupuestos de la ciudad, de la propuesta de presupuestos de la ciudad para el año 2025. En primer lugar, quería dar mis condolencias a toda la familia de la UGT, a toda la familia de Juan Carlos y a todos sus amigos, y decirles que los acompaño en el sentimiento y que es una persona con la que hemos trabajado mucho durante muchos años, tanto en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Ceuta como en el ámbito de la Mesa de Diálogo Social, y es una gran pérdida para todo el sector sindical y todas esas mesas de negociación en las que hemos compartido espacio. Deja mucho espacio, deja mucho hueco y lo vamos a anotar. Pues, como os decía, esta rueda de prensa se ha convocado para hacer la presentación de la propuesta de presupuestos de la Consejería de Hacienda a la Asamblea de la ciudad. Os he preparado una presentación en PowerPoint para que no tengáis que tomar notas y os sea más fácil seguir las explicaciones que voy a ir dando, sobre todo, y lo que contiene son los principales datos económicos y las novedades más relevantes que se incluyen en el presupuesto. Como sabéis, el Gobierno de la ciudad se ha marcado unas líneas de trabajo fundamentales para estos próximos años, en esta legislatura, y que se cubran los déficits estructurales de los que hablaré a lo largo de mi intervención, que tiene el presupuesto de la ciudad. También solicitar al Estado las inversiones que son necesarias, con la debida dotación de los recursos en áreas tan importantes como la defensa, la seguridad, la educación, la sanidad, la justicia, instituciones penitenciarias, entre otras. Solicitar la consolidación de la frontera, modernizarla, que sea respetada y que sea dotada. Sobre todo, intentar lograr por todos los medios la deseada y ansiada aduana comercial. Con estos presupuestos también pretendemos apoyar al comercio y al emprendimiento, a nuestro tejido productivo, nuestras pymes y nuestros autónomos. Potenciar las ventajas que podamos darle a todo el sector tecnológico y las empresas que están basadas en la tecnología. También, como siempre, velar por unas políticas sociales adecuadas para todas aquellas personas que necesitan de nuestro empeño y la creación de empleo de calidad. Favorecer unas comunicaciones con la península de calidad y asequibles para todos, tanto para los residentes como para los no residentes, y también solicitar de nuevo que se articulen los mecanismos legales que sean precisos para establecer el traslado obligatorio de menores no acompañados a la península cuando las capacidades de acogida de nuestras ciudades estén colapsadas. Como siempre hago y ya es tradicional en mí, he querido definir estos presupuestos como los presupuestos de oportunidades de futuro, y creo que cuando podáis escuchar mis explicaciones podréis entenderlo mejor. Oportunidades de futuro porque se abren varias vías de acción en el ámbito de la transición económica, en el ámbito del mantenimiento de los servicios públicos y mejora de los servicios públicos, que yo creo que son oportunidades, se sientan las bases de los nuevos retos a los que se enfrenta la ciudad de Ceuta. Los presupuestos de la ciudad para el año 2025 vuelven a basarse en el principio de prudencia, porque no hay presupuestos generales del Estado para el año 2025 todavía, igual que no los ha habido para el año 2024, y creemos que la estabilidad hemos sido conservadores a la hora de prever cuáles van a ser los ingresos, y prevemos también ser conservadores en cuanto a los gastos, pues, como decía, no sabemos cuál va a ser las directrices que marquen el presupuesto general del Estado. En cualquier caso, deciros que el presupuesto consolidado, incluyendo sociedades y organismos autónomos, llega a casi 417 millones de euros, un 8,06% de incremento con respecto al año 2024.
debéis tener en cuenta, y ya lo veremos en los cuadros en los que entraremos a continuación, que el año pasado se produjo una operación de refinanciación de 45 millones de euros que este año no se hace, pero que hay que tenerlo en cuenta. En cuanto veáis los cuadros consolidados lo vais a entender bastante mejor. Si entramos en el presupuesto de ingresos, podéis ver que se aumenta bastante el capítulo 2. Hablamos del IPSI importación y el IPSI gravamen complementario del tabaco. Son las dos partidas que más se incrementan en cuanto a los ingresos. No suponen incrementos de impuestos ni de tasas para los ciudadanos. Supone que la compensación por IPSI y la compensación del gravamen complementario del tabaco tienen un importante incremento porque sabéis que están compensados por parte del Estado en base al Producto Interior Bruto, que se prevé que vaya a crecer en el año 2023 de manera exponencial, y por eso suben de manera exponencial los ingresos en el capítulo 2 y en el capítulo 4. Si veis el capítulo 3, que se refiere a las tasas, sube solo un 3,33%, que en términos de recaudación es casi irrelevante, en cuanto también la repercusión en los recibos que pagamos todos los ciudadanos. También veis en el capítulo 4, si no me equivoco, en el capítulo 6, se refiere a enajenaciones de parcelas de la ciudad. Son enajenaciones que va a realizar en consonancia con el plan de vivienda que se está poniendo en marcha para la construcción de vivienda. Si pasamos al capítulo de gastos, podéis ver que hay un incremento importante del capítulo 1 y tiene que ver no con otra cosa que no es la incorporación de Servilince como sociedad municipal y todo el personal adscrito a Servilince. Por eso sube tanto el capítulo 1, que se refiere a gastos de personal, y también, ya lo explicaré un poco con más detenimiento más adelante, se incorpora una cantidad de 1 millón de euros para la aprobación de la RPT, de la Relación de Puestos de Trabajo, en el año 25. Si veis, el capítulo 2 baja un poco, pero también hay que decir que ahí se ha quitado lo que era el contrato de la recogida y limpieza de residuos, y por eso hay esa diferencia entre el capítulo 1 y el capítulo 2. El capítulo 3 también baja porque son los intereses de la deuda, también ha bajado el Euribor y por eso baja también, y el capítulo 4 sube en un tanto por ciento, de un 9,55%, porque suben las transferencias a las sociedades para el gasto corriente. En este caso incluimos a Servilince y a Angevicesa, y suben también las transferencias de las subvenciones nominativas de esas importantes entidades que colaboran con la ciudad autónoma de Ceuta. En las siguientes presentación podéis ver os he hecho un poco la diferencia entre el 24 y el 25, no está puesto en el enunciado, pero el 24 es esta línea un poco más de mi derecha, y la siguiente es el 24. O sea, esta es el 25 y la de allí el 24, y el tanto por ciento de diferenciación, para que veáis que se incrementan todas las consejerías, fundamentalmente la Consejería de Presidencia, porque se incluye un fondo extraordinario no disponible para la atención de menores no acompañados de 11 millones de euros. Y se incluye también en la Consejería de Servicios Urbanos, que también aumenta de manera importante todo lo que tiene que ver con Servilince, Angevicesa y el mantenimiento de todos los espacios públicos. Aumenta también, como veis, la Consejería de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte, porque se dota al Hotel Puerta de África con una cantidad importante para atender la licitación del edificio. De todas formas, esta es una cifra global, luego entraré en el detalle de cada una de las consejerías para que tengáis conocimiento de todos los incrementos que se han producido en los diferentes servicios, y para que comprendáis mejor por qué yo los detallo. Yo digo que estos presupuestos son los presupuestos de las oportunidades de futuro. En cuanto a las sociedades municipales y organismos autónomos, aquí tenéis la diferencia entre
en esta slide sí que he puesto el 25 y el 24, de las transferencias corrientes que van a recibir las mismas, lo que recibieron en el 24, lo que recibirán en el 25 y la diferencia de presupuestos que fundamentalmente, si descontáis a los 33 millones de la última casilla, tenéis que descontar los 25 de Servilince que no estaban en el presupuesto del 24, pues ya podéis ver los incrementos que van a tener las sociedades y el importante esfuerzo que hacemos para la prestación de servicio. Estas son las transferencias de capital, que donde se produce el descenso más importante es en Acensa, debido a que ya se han incluido aquellas que tienen que ver con la limpieza, que hasta que se municipalizó la dirección facultativa estaba en Acensa, como todos ustedes saben. ¿Motivos para la esperanza? Bueno, aquí os he querido hacer un poco de resumen de cifras macroeconómicas que todos conocéis y que os pueden servir para saber cuáles son los índices macroeconómicos que afectan a la ciudad de Ceuta y con los que nosotros hemos ido trabajando para elaborar estos presupuestos, y que están actualizados al tercer trimestre de este año, es decir, que están cerrados a 30 de septiembre de este mismo año, con lo cual esas cifras macro os pueden servir para saber en qué posición se mueve la ciudad de Ceuta. Decir que todavía no está el PIB, este cuadro se refiere al Producto Interior Bruto, que desde que pasamos la crisis de la COVID 2020 estamos en constante crecimiento. Los últimos datos que tenemos son los del 2022, en breve tendremos seguramente los del 2023 y se prevé que tengamos una cifra positiva en cuanto al crecimiento del PIB de la ciudad de Ceuta. Como ustedes saben, dentro de estas oscilaciones que tiene el Producto Interior Bruto de Ceuta, el sector público es muy importante y por eso hace que cuando la caída del PIB, como vemos en el 20, cuando la caída del PIB o las subidas, estas oscilaciones que tiene en la ciudad de Ceuta se mantienen, porque se mantienen gracias a que tenemos un sector público muy potente con la intención de que podamos dar los mejores servicios, al menos en como las medias nacionales. En este apartado no me voy a enrollar mucho. Si necesitáis información más detallada, pues podemos darosla, pero creo que os sirve para contextualizar los presupuestos de la ciudad para el año 2025. Estos dos cuadros tienen que ver con el Euribor y la inflación. Deciros que el Euribor en el último trimestre se sitúa en el 2,9% y la inflación en el mes de agosto sitúa a Ceuta en el 0,6%, mientras que España ha estado en el 1,5%. Estos datos son importantes porque benefician o incentivan la inversión, y creo que eso nos sitúa en una posición bastante adelantada en cuanto a la inversión que realizan las empresas y también la que realizan las economías familiares. El mercado de trabajo, la afiliación a la Seguridad Social se mantiene en ascenso en estos 3 trimestres del año. Ahora mismo, en cuanto a cifras de afiliación, parece que hemos entrado en una estabilidad en cuanto al crecimiento de cifras de afiliación, pero esperamos que con la entrada del próximo trimestre, que tiene que ver con la Navidad y también con la puesta en marcha de los planes de empleo de la Delegación de Gobierno y con la recuperación del sistema de bonificaciones a la Seguridad Social, que entraba en vigor el 1 de noviembre, podamos entrar en esa senda de crecimiento de afiliaciones a la Seguridad Social. Otros indicadores económicos que son positivos para la ciudad de Ceuta tienen que ver con la licitación pública, que se incrementa en 50 millones de euros en la administración autonómica y la local, y también se incrementa de manera importante todo lo que tiene que ver con la cifra de negocio del comercio minorista. También
Estamos hablando de un incremento de la cifra de negocio de aproximadamente el 6% en estos últimos 3 trimestres. Tenéis aquí las cifras para poder verlo y que están por encima de la media de años anteriores. El sector bancario y el sector vivienda crece el crédito, como decía antes, es importante para la inversión empresarial y de vivienda, porque aunque no hay nuevas viviendas en construcción, sí que se están produciendo mayores hipotecas, y esto nos demuestra que el sector bancario y el sector vivienda tienen un crecimiento relativo que es importante en la economía, y sobre todo demuestra una cosa que yo creo que es fundamental para todo, y es que la confianza en el futuro de nuestra ciudad está negro sobre el blanco, que está funcionando. Datos portuarios también positivos, teniendo en cuenta incluso que la OPE ya se está desviando por Tánger y no por Ceuta, pero los incrementos de tráfico portuario también estamos recuperando posiciones, a pesar de que todavía no hemos logrado tener la frontera abierta en cuanto a la aduana comercial. Entrando en materia y en cuanto a números, deciros, que empezando por la parte de fondos europeos, deciros que acabamos de terminar un periodo de programación, el 14-20, hemos logrado certificar 61 millones de euros de inversión en la ciudad de Ceuta, y entramos ya en el periodo operativo 21-27. Sabéis que el otro día dimos cuenta del Comité de Seguimiento del Fondo Social Europeo y esas novedades que se han introducido, pero quería haceros un resumen un poco de los fondos europeos, del FEDER, Fondo Social, el FEMPA, el Programa de Asistencia Material Básica y todas las inversiones del PERTE 2024-2025, que supondrán 39,21 millones de euros. Para el FEDER, como veis ahí, son 32,1 millones de euros. Fundamentalmente se mantienen los programas de ayuda a la inversión de empresas, se mantiene la aceleradora de startups de El Ángulo, se pretende la construcción de un polo digital en el Rebellín del San Pablo, de las Murallas Reales, ampliando el proyecto de startups de El Ángulo, y se pretende también crear una plataforma de captación de inversiones para difundir los incentivos fiscales de la ciudad de Ceuta. También dentro de este FEDER, una Europa más verde, con proyectos de eficiencia energética, proyectos de saneamiento, de gestión de residuos, de biodiversidad y de ampliación del carril bici. En cuanto a la Europa más social, deciros que vamos a acometer la reforma integral del Polifuncional del Príncipe, Mustafa Misian, con una inversión de 3,77 millones de euros, y queremos ampliar la Escuela de la Construcción para que pueda dar más servicios y más formación. En cuanto al Fondo Social Europeo, veis ahí 15,3 millones de euros. Mantenemos los programas de ayuda para la contratación indefinida y el autoempleo. También programas de formación profesional en oficios con potencial de empleabilidad. Aquí no sé si conocéis el último programa que tiene que ver con la formación para mecánicos de aviación. Es un programa muy novedoso en el ámbito europeo. Es una profesión altamente demandada y de alta cualificación, y estamos muy contentos de cómo se está desarrollando este programa. También programas de inserción para personas vulnerables, el refuerzo educativo para niños de 0 a 3 años, esta es la novedad que contábamos el otro día en la rueda de prensa, de 0 a 3 años con necesidades especiales, y también el programa de salud, de atención de salud bucodental para niños entre 6 y 15 años. Ambos programas suman 2 millones de euros que se invertirán a través del Fondo Social Europeo. Con el programa FEMPA, 2,8 millones de euros, políticas marítimas, pesqueras y acuícolas, con el objetivo de generar sinergias entre los principales operadores locales del sector pesquero, náutico, turístico y deportivo.
El programa de asistencia material básica ya está puesto en funcionamiento a través de la Consejería de Servicios Sociales y se trata de poder ayudar a las familias más vulnerables entregándoles unas tarjetas electrónicas que le permitan acceder a alimentación básica e higiene y participar, y esta parte es muy importante, en proyectos de orientación sociolaboral de los miembros de toda la familia. Y en cuanto a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, voy a decirles que ha sido una excesiva burocratización lo que ha tenido estos fondos. Eso ha hecho que se hayan retrasado bastante su puesta en funcionamiento, pero ahí podemos hablar de proyectos de adquisición de vehículos electrónicos, digitalización del comercio, reforma de alojamientos turísticos, fomento de autoconsumo en edificios privados, la ampliación del Centro Asesor de la Mujer, la construcción de una nueva escuela infantil, la adquisición de 2 autobuses eléctricos, el programa de capacitación digital de las familias, la rehabilitación del baluarte de los mallorquines, el nuevo acceso al baluarte de la bandera, el proyecto de digitalización de la gestión del agua o la rehabilitación de la locomotora de la estación de ferrocarril. En Procesa, a lo largo del 2025, se pretende ejecutar la remodelación integral del mercado de Terrones, la construcción del centro de atención a menores migrantes, la rehabilitación del Fuente de Piniers, la remodelación del centro de tecnificación de piragüismo, construcción de edificios de viviendas de alquiler social, el refuerzo de la conectividad de los edificios públicos, proyectos de fomento de autoconsumo energético en edificios públicos y privados y proyectos de economía circular. En el ámbito de personal de la Ciudad Autónoma de Ceuta, y cambiando de capítulo, se han actualizado, como decía antes, las partidas correspondientes al personal funcionario y personal laboral de la ciudad, también de las sociedades y de los organismos autónomos, con una previsión de una subida de un 2,5%, pero hasta que no tengamos presupuestos generales del Estado o haya un acuerdo en mesa general de negociación de la Administración General del Estado y los sindicatos, pues no sabremos cuál va a ser la subida retributiva del personal que tenemos a disposición de la Ciudad Autónoma de Ceuta, pero ya nosotros hemos previsto un 2,5% de subida de sus retribuciones. También se prevé en estos presupuestos 1 millón de euros para dar cobertura presupuestarias a todos los ajustes que se tienen que realizar con ocasión de la implantación de la RPT y que este instrumento nos va a permitir una reorganización para profesionalizar todos los servicios de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Para no aburrirles mucho, otro resumen que hemos puesto sobre la mesa es el plan plurianual de inversiones, que suponen 219 millones de euros, un poco más de 219 millones de euros. Esta cantidad incluye los remanentes de ejercicios anteriores y los presupuestos del 2025, 26, 27 y 28. En la memoria que tienen en el pendrive tienen muy detallado cuál va a ser ese plan plurianual de inversiones. Yo le he puesto en estas slides, son 4 relativas al plan de inversiones, cuáles son las más relevantes, ¿no? Y tienen que ver con las barriadas fundamentalmente, la base de limpieza y la maquinaria de la nueva sociedad pública, Servilince, la rehabilitación de fachadas del Príncipe. El plan de vivienda pública supone 94 millones de euros, de los cuales 60 corresponden a la Ciudad Autónoma de Ceuta y 34 a la Administración General del Estado. Supone la construcción de 1.605 viviendas, ya sean construcción nueva o rehabilitación. En la memoria tienen detallado en cuáles son, qué promociones son y dónde son. Esto tiene relación con el ingreso en las parcelas por la venta de parcelas públicas. La adecuación de Jadú, 7,81 millones de euros. Estos datos los conocen porque poco a poco, según se licitan estos proyectos, se han ido dando a conocer a los medios de comunicación. La fase segunda de la Marina Española, fase segunda del Paseo del Rebellín y Correos,
la puesta en valor de los trinitarios, el nuevo vial Puerto Ciudad, 6 millones de euros. Esta es una infraestructura que va a construir ciudad y que el puerto ha hecho un enorme esfuerzo y un gran trabajo para recuperar espacios públicos para poder construir este vial. Inversiones a través del PERTE de turismo, 8 millones de euros. Bueno, pues tienen ustedes ahí toda la información. La incubadora de turismo, en este caso se incluye la incubadora de turismo de la Cámara de Comercio del INCIDE y otro edificio tecnológico que la ciudad autónoma está proyectando, mejoras en cementerios, mejoras en mercados. Las nuevas dependencias en el Cine África, que son dependencias que queremos que sean propias de la ciudad autónoma de Ceuta para oficinas públicas. Centro de día de autismo, que tiene que ver con el centro que Procesa está poniendo en marcha a través del Fondo Social Europeo. Centro de menores, 8 millones de euros. Seguridad ciudadana, aquí incluimos la nueva sede del 112, los vehículos de bomberos y policías, la rehabilitación del polifuncional de la policía y los bomberos, y una inversión que me parece muy importante es el plan director de obras en colegios por valor de 10 millones de euros. Tienen aquí también una inversión importantísima que es medio millón de euros aproximadamente para el campus universitario, para solventar esos problemas que últimamente hemos podido conocer en prensa y que tienen que ver con las filtraciones de la fachada. Queremos que toda esa necesidad de mejora de las infraestructuras públicas educativas sea una realidad en el año 25. Aquí tienen pues muchas más de las inversiones que va a realizar el Gobierno de la ciudad, la Asamblea de la ciudad, el albergue juvenil, el Parque de Regulares y Los Rosales, la regeneración de las playas de la Bahía Sur, el plan contra incendios y el Parque de Santa Catalina para terminar su rehabilitación. En materia de gasto corriente, en la memoria, en la última parte de la memoria, tienen un resumen por consejerías mucho más detallado de lo que yo les he puesto aquí, que al final no dejaba de ser un resumen. Cuáles son las principales novedades de todas las consejerías, ¿no? Como decía al principio, hay que tener en cuenta que se ha incluido una partida de gasto de 11 millones de euros para cubrir las emergencias de los menores extranjeros no acompañados, a la espera de que el Estado adopte la decisión definitiva de cómo va a ser la ayuda que se le va a dar a la ciudad de Ceuta, ya sea a través de fondos de la Unión Europea, de esos fondos extraordinarios que ya se habilitaron en el año 2021, o sea a través de fondos propios del propio Estado o de los ministerios competentes. También en la Consejería de Presidencia se han incrementado las dotaciones para Radio Televisión Ceuta para que pueda emitir los partidos de la Asociación Deportiva Ceuta cuando juega fuera de la ciudad, y esto ya lo había dicho antes, se activa para la policía y bomberos una partida específica para mejorar sus dotaciones. En la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, el objetivo fundamental es mejorar la calle donde vivimos todos, donde convivimos todos, y me refiero a servicios como son la limpieza, los residuos, los jardines, el ornato, el mobiliario urbano, las playas, el alumbrado público, las vías públicas. Se incrementan las dotaciones a Obimasa y a Obimace, por supuesto, se incorpora a Servilince dentro de la Consejería de Fomento, Servicios Urbanos y Medio Ambiente. Y incluyendo la dotación de las Brigadas Verdes podemos sumar 60 millones de euros para todo lo que tiene que ver la atención de servicios básicos, un 12,3% más que el año pasado. También se han incorporado 2 millones de euros más, llegando hasta los 8,6 millones de euros para atender el traslado de residuos de la ciudad, para intentar solventar el problema tan importante que tenemos con el traslado de residuos, para acometer la licitación de este proyecto.
Por supuesto, se ha incluido el plan de vivienda, al que me he referido antes, y se ha incrementado la transferencia del bono alquiler joven para que, mientras ponemos en marcha el plan de vivienda, que va a suponer la construcción de 1.600 viviendas, la construcción y rehabilitación, podamos ir paliando las ayudas a nuestros jóvenes. Angevicesa también tiene un incremento importante para la atención al transporte público de más de 2 millones de euros y ya se ha incluido la atención del servicio del autobús búho, que va a trabajar por las noches. En cuanto a la Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, pretendemos fundamentalmente focalizar todo el esfuerzo y el objetivo que hacemos en la Consejería de Hacienda, Economía y Transformación Digital en la economía del conocimiento, y por eso se ha dotado a la Universidad de Granada con 1 millón de euros para mejorar los grados y másteres que ofrece la Universidad de Granada en la ciudad de Ceuta, y también 1,4 millones de euros en la transformación digital para trabajar con aquellas empresas que sean líderes en ciberseguridad, inteligencia artificial, alta tecnología, robótica, nanotecnología o industria aeroespacial. Se incluyen también, por supuesto, un convenio con ENISA, con la empresa pública ENISA. Estuvo hace poco en la ciudad de Ceuta y ustedes saben que se dedican a la financiación a través de préstamos participativos a empresas tecnológicas y de startups, y también pretendemos que ENISA pueda reforzar todo el trabajo que hace en la ciudad de Ceuta, pues con la participación de estos préstamos participativos con financiación de la ciudad autónoma de Ceuta. Vamos a continuar realizando talleres de empleo en Procesa por importe de 700.000 euros y se ha programado también una partida de 300.000 euros en el ámbito de Procesa para ayudar a aquellas zonas comerciales, aquellos comercios, empresas, autónomos y pymes que se van a ver afectados por diversas obras que va a acometer la ciudad y de que hemos hablado antes en el plan de inversiones. En cuanto a educación, es muy importante que hemos incrementado hasta los 3.250.000 euros el cheque infantil, el cheque de libros escolares, de forma que aquí tienen apuntado cómo van a quedar, pasando el cheque infantil de 80 a 125 euros, el cheque de primaria de 150 a 250 euros, el cheque de secundaria de 150 a 300 euros para el próximo año escolar 2025-2026. Pretendemos también asumir la educación gratuita de 0 a 3 años, es decir, ya lo era en las escuelas públicas, en las guarderías públicas, y pretendemos que también lo sea para las escuelas privadas, intentando concertar con las escuelas privadas que hay en la ciudad todas las plazas de guarderías que se ofrecen. Los campamentos de verano tendrán un incremento de 150.000 euros. No solamente van a ser campamentos de verano, sino que también se van a poder atender actividades extraescolares en las tardes para aquellos niños que menos posibilidades tienen. Se incrementa también, se ha repetido, la educación gratuita de 0 a 3 años y la gratuidad de guardería. Se incrementa también el contrato de limpieza de los colegios hasta llegar a los 2,4 millones de euros, y también se incrementa el mantenimiento de los mismos, pasando a ser de 0,5 millones de euros. También el plan director de obras, como decía antes, incluye 10 millones de euros para los próximos 4 años. La Universidad de Granada, 1 millón de euros para la economía del conocimiento. Y pasando al área de servicios sociales, tenemos que decir que se incrementan todos los contratos que tienen que ver con la atención de mayores, ya sean plazas propias o plazas concertadas. También se incrementan las actividades para nuestros mayores, sumando casi 300.000 euros.
La partida, y hoy ha salido también en medios de comunicación, de asistencia a domicilio se incrementa hasta los 2,1 millones de euros y el año que viene, como novedad, el plan corresponsable va a poder atender las aulas matinales y vespertinas de los colegios. Ahora mismo se hace a través de las FAMPAs y el año que viene los va a asumir la propia Consejería de Servicios Sociales. También es importante el incremento de partidas de subvenciones a entidades como son Luna Blanca, Cruz Blanca, Banco de Alimentos y Cáritas, que incrementan su dotación en hasta 300.000 euros, y también con la Ley de Protección Animal se dota a estos nuevos recursos que necesita la Ley de Protección Animal en aproximadamente medio millón de euros. En el área de deportes, turismo, comercio y empleo, deciros que se incrementan las dotaciones a algunos clubes que han pasado o suben de categoría y necesitan más dotación, pero también el ICD va a destinar una partida muy importante a mejorar la prestación de servicios que ofrece en el Díaz Flor, de forma que tenga más actividades, ya sean de natación o de actividades en sala como fitness, yoga y artes marciales, entre otras. Y también la Consejería de Turismo, Comercio y Empleo, como decía antes, y en esto quiero explicarlo un poco mejor, va a dotar a la Sociedad Puerta de África con 2,1 millones de euros para atender a través de encomiendas de gestión que se le hagan desde otras consejerías a la propia sociedad para atender a los gastos de personal fundamentalmente que tiene la sociedad y que la sociedad pueda licitar lo que es la infraestructura, lo que es el edificio, para que se destine a actividad hotelera, realizando aquellas inversiones que sean necesarias. En cuanto a empleo, no se ha previsto ninguna dotación porque preveemos que los planes de empleo puedan recuperar la regulación que tenían anteriormente y que no haya que suplementarlos, o al menos eso se nos ha trasladado desde el SEPES, que es lo que se está intentando en cualquier caso. En el caso del endeudamiento, deciros que estamos en aproximadamente el 70% de endeudamiento, en los límites, estamos muy lejos de los límites que están actualmente en el 110%, y las siguientes slides tienen menos que ver con el presupuesto. No me voy a enrollar porque se me ha ido de tiempo un poco esta intervención, pero yo creo que era importante poner el acento en aquellas cuestiones que yo creía relevantes. Os he puesto un resumen de los porcentajes de cumplimiento del Plan Integral Socioeconómico aprobado en el 2022 en Consejo de Ministros. Podéis verlos con más detenimiento. En la memoria se explica al final de la misma, y también quería haceros un resumen del coste de las competencias que denominamos impropias de esta Administración. Son competencias que no son de la ciudad autónoma, pero que son asumidas por la ciudad porque creemos que ofrecemos un mejor servicio a los ciudadanos si así lo hacemos. Os he puesto un resumen de los gastos, un resumen de los ingresos. Si queréis bucear en qué está incluido en cada una de las partidas, os puedo pasar el documento en el que hemos trabajado y cuál es la diferencia, 115 millones de euros que financia la propia ciudad autónoma, porque, como decía antes, creemos que es fundamental. En las siguientes slides, que no las voy a explicar, tenéis un cuadro de ingresos en cómo se divide y también en un cuadro de gastos, y podéis ver cómo se divide y dónde se pone el acento en cuanto a la inversión, al gasto que hace la ciudad. No sé si después de esta explicación tan larga que he dado de los presupuestos, disculparme si he sido algo tediosa, podéis comprender mejor eso que decía yo, que es el presupuesto de las oportunidades, porque se sientan las bases de una posibilidad de crecimiento en cuanto a esa realidad verde, azul e inteligente en la que estamos trabajando y afrontando los problemas que tiene la ciudad en cuanto a que determinados servicios necesitaban de una mayor y una mejor dotación económica para que todos pudiéramos sentirnos confortables en cuanto a cómo se estaban ejecutando. Yo creo que va a ser
van a ser un salto cualitativo y cuantitativo en esa prestación de servicios básicos y, sobre todo, en esa transformación económica y digital en la que estamos trabajando con tanta ilusión y con tanto empeño. Muchas gracias y si tenéis alguna pregunta.